¿Qué tal? Buenos días. Gracias a quienes nos acompañan hoy presencialmente y también a quienes están conectados. En nombre de la Fundación Amparo y del Museo Amparo también, les damos la más cordial bienvenida a este foro Museo Digital, Ciudadanía y Cultura, mesas de diálogo más que foro, y es un proyecto que se armó entre el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC de la UNAM, la Fundación Telefónica Movistar México y la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, a quienes agradezco su colaboración y su presencia. Comentaba hace un momento con Alberto el tema sobre a las puertas del Museo Digital, entramos o salimos, que creo que es lo que marca y está marcando nuestras actividades y nuestras operaciones y nuestra idea en el caso nuestro como museos. Creo que ha habido cambios a partir de la contingencia, cambios que todavía estamos tratando de entender y de ver cómo vamos a funcionar. Por eso creo que es importante, son importantes estos diálogos, creo que nos ayudará a todos a tratar de tener una idea más clara de qué es lo que sigue, cómo le entramos al museo digital. Creo que la salida no es una opción, pero también hablábamos de las diferencias que se empiezan a notar ya en la medida que la tecnología se hace más compleja y que hay quienes no tienen un acceso a ella. Entonces, pues gracias y los dejo aquí para las conversaciones. Siga. Muchas gracias, Ramiro, por la bienvenida, por la presentación y por abrir las puertas, en este caso analógicamente, del Museo Amparo para que tengamos esta doble sesión. Vamos a tener una primera sesión ahora en el Museo Amparo y una segunda esta tarde en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, donde lo que vamos a hacer es abrir un espacio de discusión también en corto, y esto que nos parecía que era muy importante, a partir de un proyecto, y ahora nuestros invitados, invitadas nos van a hablar de ello, de un proyecto que se empieza a gestar en 2017, pero que toma una forma singular, ¿no? en esta publicación, en torno a la cual vamos a estar conversando hoy. Ahora les pasaremos una imagen con el QR por si quieren descargar, y ahí van a tener acceso directo a la publicación. Que orbita, digo, en torno a los retos, las posibilidades y también las problemáticas y limitaciones en los procesos de digitalización en los que se han visto sumidas muchas instituciones culturales y específicamente los museos, ¿no? Nos acompañan Zaira Ramos, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Zaira, por estar acá. Javier Cano, de la Fundación Telefónica. Javier, muchas gracias por estar acá. Y ahora nos acompañará también Julio García Murillo, del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Junto a ellos y ellas vamos a intentar situar el proyecto, es decir, a qué responde la reflexión sobre el museo digital, por qué pensar en cómo se desestabiliza, se reconfigura institucionalmente, ¿no? Y cómo se imagina también socialmente, ¿no?, que es un museo en esta coyuntura, y tramar también las dificultades que un proceso muy acelerado tras la pandemia de COVID, bueno, no sé si decir tras o después de, ¿no?, a través de la pandemia de COVID, se ha dado un proceso sumamente acelerado, ¿no?, en el que las instituciones no han estado siempre totalmente capacitadas o han respondido de una manera también muy heterogénea, ¿no?, a esos procesos de digitalización que exigió, ¿no?, esa no presencialidad, vamos a decir así. Vamos a abrir entonces el espacio. Me gustaría invitarles a los tres, ¿no?, a Javier, a Zaira y a Julio, a que nos conversen inicialmente de a qué responde
¿no? Museo digital, ¿por qué hay que pensar eso? ¿A qué estamos intentando responder? Y después de que nos ayuden a mapear esa respuesta que ustedes están proponiendo, vamos a entrar en detalle a ciertos aspectos más puntuales, tanto aquí desde el presidium con los invitados e invitadas, como con quienes están acá, ¿sí? Para conversar, creo, de muchas de las problemáticas que se abren a partir de este acelerado proceso de digitalización de los museos. Pues de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, a nombre del Museo Amparo, de la Facultad de Filosofía y Letras y en el mío propio. Muchísimas gracias a Alberto y Ramiro, el Museo Amparo, por este espacio y bien, bueno, y por acompañarnos, Julio Zaira, por supuesto. Y pues, como decía Alberto, quería empezar dando un poco de contexto, porque el Museo Digital es un proyecto que inicia en 2017, la colaboración entre Fundación Telefónica Movistar México y el MUAC, con estas intereses comunes de estudiar la digitalidad, las posibilidades de la tecnología, en este caso en el ámbito de los museos. Es así que en noviembre de 2017 tenemos el primer encuentro en el MUAC, Museo Digital, Futuros y Posibilidades, donde principalmente analizamos varios casos de éxito de museos nacionales e internacionales, donde la digitalización, las apps, etcétera, se estaban utilizando, se les estaba dando, sacando partido y sumando, ¿no?, a lo que son los contenidos del museo. 2 años más tarde, o año y medio más tarde, sale una primera publicación, que es este libro, esta primera publicación, y bueno, tiene su recorrido y en esto seguimos con la colaboración para ver la segunda edición del Museo Digital, ¿no? Ahí es cuando ya, bueno, durante 2019 y principios del 20 empezamos a pensar en temáticas y bueno, teníamos ya los temas de ciudadanía y cultura identificados como temas importantes para esta segunda edición. Y bueno, y ahí fue donde evidentemente, como en todas partes, pues irrumpió la pandemia y cambió toda la temática, ¿no? Y un poco la concepción tanto del propio encuentro, que terminó siendo 100% digital, como de las temáticas, los invitados y bueno, todo lo que íbamos a reflexionar, ¿no? Evidentemente la pandemia y la respuesta de los museos e instituciones culturales a esta crisis sanitaria pues tomó una parte central, ¿no?, en el museo, en su concepción y en el libro que se derivó de esta publicación. Entonces, bueno, ahí ya si queréis contarnos un poco más de cómo fue ya así el encuentro y el libro, ¿no? Aquí más bien con la pregunta de ciudadanía, pues sí nos hicimos, intentamos trazar distintas vías en el encuentro, en un comité que establecimos entre colaboradores tanto de Telefónica como del MUAC, para preguntarnos qué es eso que se estaba padeciendo al interior de los museos, no solo, digamos, en la creación de contenidos, sino también en las condiciones laborales de muchos de los trabajadores que estábamos trabajando a distancia y que estaban emergiendo otras preguntas. Entonces creo que la pregunta por la ciudadanía, evidentemente también, y lo vamos a ver en la publicación, hacía eco a la invención moderna del museo, como también es un dispositivo para generar ciudadanía, y cómo podíamos hacerlo también en un marco contemporáneo y en un mundo que estaba en ese momento a puertas cerradas y los museos con las redes abiertas. Las preguntas que se abrieron iban desde gángsters digitales, el aceleracionismo o el presentismo, que también es lo que tú trabajas y lo que presentaste, Alberto, las exploraciones sobre casos específicos en las que la tecnología era, digamos, desnaturalizada de su relato moderno, tradicional, para configurar prácticas de construcción de sentido en comunidades concretas, muchas de ellas no situadas digamos, en las grandes ciudades. Y bueno, también otro énfasis que tuvo el encuentro fue intentar situarnos en América Latina, ¿no? Entonces,
algo que queda de este primer momento es, al ser un encuentro planeado completamente digital durante la pandemia, todas las conversaciones, textos, talleres incluso quedaron resguardados en la página del MUAC. Y aquí es donde surgió también la pregunta de, bueno, si vamos a hacer una publicación, ¿cómo la vamos a hacer si ya todo está guardado ahí? Y es, pues tal vez no es transcribir lo que se dijo, sino más bien darle una vuelta por completo. Y aquí es donde entra también la invitación, tanto a Rodrigo como Zaira, editores de la publicación, y te cedo la palabra. Va la tercera parte de esta historia. Pues primero, muchas gracias por la invitación y por recibirnos acá en el museo y en Puebla. Pues sí, como comenta Julio, pues nos llegó la invitación a hacer la memoria del encuentro y pues nos preguntamos, ¿no? Bueno, si está todo ahí, las personas de todos modos lo pueden consultar, pues igual puede ser más enriquecedor jalar de ahí algunos hilos para seguir extendiendo la conversación, quizá poner en duda algunas cosas que se dijeron ahí o hablar más sobre qué significa la digitalidad y la digitalidad en todos sus sentidos. Hablamos también como el museo como un dispositivo que genera desigualdades, ¿no? O exclusiones, y también cómo cómo se puede tener otras formas alternativas de digitalizar. Creo que esa es como la forma, la particularidad de esta publicación, que sí se engancha mucho de lo que se habla en las publicaciones. Por ejemplo, el texto de López Cuenca, pues él dio un taller en ese encuentro, y ahora como parte de lo que hizo en ese taller, pues fue volcado en un texto que está dentro de la publicación. También tenemos pues la transcripción, si es una transcripción de la conferencia de Sayek Valencia sobre gángsters digitales, que nos parece súper primordial porque habla justo de cómo estas grandes empresas pues hacen extracción de datos, ganan dinero con todo lo que nosotras y nosotros generamos dentro de las redes sociales, pero también hablar desde esta potencia creativa que puede tener el generar espacios digitales. Entonces es de ahí de donde nos agarramos para poder seguir jalando hacia la publicación. También, como dice Julio, pues nos enfocamos nosotros en mirar hacia lo que sucede en Latinoamérica. Cuando nos hicieron la invitación, revisamos la publicación del primer encuentro y había experiencias interesantes de estudios de caso, pero no sé, como el 80% estaban enfocados en Estados Unidos o en Europa. Dijimos, bueno, hacen cosas muy interesantes, pero no tienen la misma infraestructura que tenemos los países latinoamericanos y tampoco tienen los mismos contextos. Entonces fue que junto con el equipo de Media Lab MX, conformado por Leonardo y Dora Bartilotti, que están en Ciudad de México, pues les encargamos hacer este mapeo de distintas iniciativas que usaran la digitalidad o las tecnologías digitales no como un espejo de lo que podría suceder si estuvieran en lo físico, sino más bien como una extensión y como una herramienta que dotara de sentido estos espacios y estos proyectos. A mí me parecía muy interesante que dentro de este mapeo pues había solo como, me parece que 2 experiencias que hablaban directamente, experiencias que se habían salido de museos, ¿no? Los demás eran procesos autogestivos, de proyectos que se armaban de manera interdisciplinaria entre artistas y personas de a pie, ¿no? Que justo mucho de lo que se estuvo produciendo en pandemia pues fue de lo que las personas estábamos en nuestras casas con ganas de hacer algo con lo que traíamos en el corazón y en la mente y en el cuerpo, y entonces empezaron a producir un montón de cosas. Algunos terminaron en museos, otras no tanto, pero también creo que la publicación hablaba mucho como de estas inercias que pueden tener las instituciones y los museos para volcarse hacia lo digital, sin, pues como tratando de quitar estas estructuras de siempre del visitante, del curador, del artista, ¿no? Entonces la publicación pues es más bien una invitación a trabajar como desde estos sistemas del software libre, donde se abren los procesos, las personas pueden conocer qué es lo que está haciendo, cómo se construyó, y entonces hacer algunas
algunas sugerencias y adecuaciones para que los procesos en los museos sean más participativos, sean espacios de igualdad y sean espacios de justicia social. El libro pues tiene varios textos, está de diferentes apartados, uno que es Museo, Territorio y Justicia Social, que habla sobre los saberes situados. De hecho, ahí en la publicación decidimos tachar la palabra periféricos porque pensamos que decir saberes situados es muchísimo más potente porque las personas, cada uno de nosotros construimos desde donde estamos, desde nuestro sitio, desde cómo somos, quiénes somos y qué hacemos, y a partir de ahí es de donde se construye el conocimiento y eso es importante reivindicarlo y hacerlo ver. Hay otro apartado que habla sobre derechos humanos y activismo digital, entonces pues ahí hay un texto, el texto de Sayek Valencia sobre los gángsters digitales y también otro texto sobre Estrella Soria que habla sobre la desaparición y cómo las tecnologías digitales pueden ayudarnos a ser sistemas de localización más pronta para las personas que desaparecen, pero también está el otro lado de otras personas que velan por su privacidad, pero pues que cometieron crímenes de lesa humanidad y demás, y entonces pues jalan del derecho al olvido. Hay otro apartado que es justo en el que está López Cuenca, que es subvertir el cuarto de las maravillas. Entonces, pues López Cuenca nos habla del presentismo, de cómo lo que sucede en los museos se desdobla en diferentes plataformas y esta premura de siempre estar presentes, pasado, presente, futuro, presente continuo, es toda una cosa muy ahí particular. Un texto de Mónica Hoff que justo habla de que los museos deberían de dejar de ser como solo receptores de memoria y actores de memoria, ¿no? Que eso también es súper interesante. Otro texto del colectivo Palmera Ardiendo que habla de subvertir el algoritmo, justo de esto de cómo pues ya pasamos la etapa en donde Internet era todo felicidad y diversión y más bien ahora estamos en esta etapa donde hay quienes sustraen los datos, también cómo se producen contenidos, etcétera. Luego vienen dos estudios de caso, uno sobre el Museo Universitario del Chopo, que ahí nos relatan cómo poco a poco a través del tiempo el Chopo ha ido cambiando a partir de las necesidades que ha tenido la misma comunidad con los que trabajan, agentes culturales y público. O sea, es como, sí, el Chopo tiene una historia en donde sucedieron cosas que no hubieran sucedido en ningún otro museo si no hubiera existido el Chopo, entre lo lo alterno y lo autogestionado. Y hay otro estudio de caso que es de Medialab Prado, que pues ahí como que impulsaron el tema de los museos como laboratorios ciudadanos y es esto, ¿no? Como la apertura de los procesos, quitar las diferentes personalidades que existen y más bien poner el conocimiento al servicio de los museos y de los proyectos en común, y después viene este mapeo que les estuvimos platicando. Entonces, pues la publicación es más bien es como una discusión en torno a lo que se vio en el encuentro de 2020 y que además pues también lleva como, o sea, tanto el encuentro como la publicación pues son hijos de la pandemia, estuvieron sucediendo en ese momento y los tiempos nos atravesaron en todo momento, y también los textos que creo que hablan mucho de esa, me gusta mucho lo que dijo Leonardo en la presentación de la vez pasada, que la publicación es una cápsula del tiempo de lo que estaba sucediendo en ese año de pandemia y cómo nos estuvimos afrontando. Ahora quizá ya ahora ya hay otras cosas que se están discutiendo, pero ahí me parece muy importante porque es reflexivo y crítico en cuanto a cómo la digitalidad y los museos pueden hacer procesos de construcción de ciudadanía y espacios de justicia social. Muchas gracias a los tres por esta primera intervención que nos permite situar de dónde estamos hablando, vamos a decir así, ¿no? Cómo se configura esta reflexión sobre el museo digital en torno a unas nociones que son muy problemáticas. Quizás a mí me gustaría a lo mejor hacer una breve reflexión sobre ellas y con eso abrir la posibilidad de intentar situarnos como en aspectos específicos. Yo creo que muchas de las personas que nos están siguiendo, ¿no? A través de las redes y que están acá presencialmente, quizás también quieran oír hablar de problemáticas específicas desde las propias instituciones en las que hemos operado. Pero sin embargo,
esas problemáticas específicas creo que se sitúan en un marco que hay que balizar, ¿no? que de alguna manera convocar, ¿no? Invocar. Entonces, a mí me gustaría quizás llamar la atención sobre esos tres términos, ¿no? Sobre los que se constituye la publicación. Por una parte, el propio proceso de digitalización, que es eso, ¿no? O sea, que es lo que llamamos digitalización, y dónde quedan en esa coyuntura lo que habíamos entendido por ciudadanía y por cultura. Yo creo que ya lo han empezado ustedes a situar, a emplazar, y qué significa la disrupción digital al respecto, ¿no? Entonces, a ver, por una parte, está claro que la propia figura de la digitalización es un proceso muy acelerado de los últimos 20, 25 años, y nos ponemos muy generosos, ¿no? Y me hace pensar, justo estaba pensando en las cifras, no sé si las citaron ahorita o releyendo el texto en estos días, me volví a cruzar con la referencia, ¿no? de las cifras que ofrece el INEGI respecto de la conectividad, ¿no? En México, que está en el 75% de la población en 2021, ¿sí? Muy lentamente va aumentando. Sí, tuvo como una eclosión muy fuerte, y es muy probable que sea muy lento el proceso de llegar al 80%. Es decir, hay un cuarto de la población, un 25% de la población que no tiene acceso a Internet. ¿Sí? Y esto me parece que hay que situarlo. Es verdad que la contraparte es que el 75% sí lo tiene. Claro, ¿qué tipo de acceso es ese que se tiene? Porque eso es algo que reveló la pandemia. O sea, la pandemia nos reveló que no todo el mundo accede en las mismas condiciones, no todo el mundo tiene una buena conexión a Internet, no todo el mundo tiene computadoras ni procesadores de textos, ¿no? Eficaces, muchos de ellos lo hacen a través de teléfonos, y los procesos de lectura, de participación, de edición en teléfonos no se dan en las mismas condiciones. Entonces yo creo que la digitalización, que el propio término parece enunciar algo así como una homogenización, en realidad, y yo creo que el texto lo deja muy claro, los procesos de digitalización están siempre emplazados, situados, territorializados, ¿no? Decimos. Entonces, esto me parece que es una cuestión sumamente importante para pensar las asimetrías, ¿no? Que se dan en ese contexto. Pensaba entonces en esas cifras, y es increíble porque si pensamos que y además el proceso es mucho más acelerado porque están ligados a los teléfonos celulares, ¿no? Digamos, complejos, son prácticamente computadoras, que eso tienen, ¿qué? 12 años, 15 años, que empieza como el boom de su uso, en nada. Estaba pensando en el proceso que llevó a la televisión a generar ¿no? Lo que podemos llamar un ecosistema audiovisual. En 20 años, en 1970, la penetración de la televisión en México era el 30% de los hogares. Es decir, es un proceso muy lento, es mucho más lento. Es decir, el proceso de la digitalización en 20 años estamos hablando del 75%, es muchísimo. Además de individuos, porque estamos hablando de celulares, no estamos hablando de un aparato, ¿no? El estudio que hace Vidal Bonifaz, que hay muy pocos estudios sobre la configuración del espectro audiovisual en México. La materialidad es muy compleja, es muy lento el proceso de expansión de la red, digamos, de la señal televisiva terrestre. Es muy lento para cubrir, ¿no? Pues un territorio tan amplio, tan vasto como el mexicano. Entonces, aquí hay algo que creo que puede arrojarnos como luz en un principio. Uno es ese proceso tan acelerado y tan asimétrico de la digitalización, que significa en términos culturales, además, como la subsunción, digamos, en un metadispositivo de registros que antes aparecían en distintos espacios o ámbitos. Estoy pensando de que el cine aparecía en un lugar, que las obras de arte aparecían en otro, que los textos estaban en las bibliotecas, y entonces lo que esto produce es una subsunción. O sea, la digitalización está ligado directamente, ¿no? A un metamedio, vamos a decirlo así. Y eso genera una mutación cultural también. Esa distinción que esas instituciones como los museos, las colecciones, las bibliotecas habían permitido mantener separadas, habían también permitido generar una distinción tajante entre alta cultura y culturas populares, no populares en el sentido antropológico, sino quizás tal vez urbanas, vamos a decirlas así. Y lo que esta subsunción hace es crea un Frankenstein. Realmente, cuando hablamos de digitalización, estamos pensando en una suerte de, y no lo digo en un término
con una connotación negativa, digamos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay un desleimiento, un borramiento entre alta y baja cultura. Quizás para quienes tenemos cierta edad, no tanto, pero para quienes han nacido ya en un contexto en el que para ellos el acceso al Guernica o el acceso, ¿no?, a las pinturas de Frida Kahlo son un meme, y no las salas de un museo, la experiencia que tienen con eso es muy distinta, es decir, una experiencia que ya está mediada digitalmente, ¿no? Entonces, es interesante porque este debate que estamos teniendo en los últimos años respecto a los procesos de digitalización se dan en los 70 con la televisión. ¿Qué impacto iba a tener la televisión respecto a las pedagogías artísticas, respecto a la difusión, respecto a quiénes iban a ser los usuarios de ese tipo de imágenes? Hace muy poquito, el año pasado, se cumplían 50 años de Modos de Ver, la serie que hacen para la BBC, ¿no?, John Berger, Mike Deeb y todo un equipo. Bueno, es una radical apuesta por transformar el relato de la historia del arte para los grandes públicos. Y yo creo que seguimos en lo mismo. Me parece que ahí se abrió, como no lo mismo, pero que decir, se abre una gran pregunta, que es la pregunta por cómo se configuran las experiencias artísticas o esos grandes reservorios de saber para unos públicos que no son especialistas. Esa pregunta está desde hace 50 años. Que ahora tome una forma digitalizada y que es cierto y tiene su singularidad y la tenemos que discutir. Pero ese ecosistema audiovisual se viene configurando, ¿no?, desde hace al menos 50 años. Entonces, yo haría ese primer llamamiento, ese primer señalamiento, sobre la idea de digitalización y su vínculo con la cultura, ¿no?, ese desleimiento. Y ahora plantearía una reflexión quizás sobre el estatuto de la ciudadanía, que está directamente vinculado genealógicamente a la propia institución del museo. Es decir, el museo es una institución moderna, es decir, una institución que está ligada al Estado Nacional, es decir, es el Estado-Nación el que funda los primeros grandes museos, ¿no?, digamos, que va a administrar colecciones que pertenecían, ¿no?, pues a la monarquía ¿no?, y se van a convertir en colecciones estatales, y luego muchos tipos de colecciones que van a devenir, ¿no?, colecciones museísticas. Pero esto es muy interesante y es muy importante. Es en esa misma coyuntura donde surge la idea de ciudadano. O sea, la idea de ciudadano se configura con la Ilustración a fines del siglo XVIII y la experiencia del museo y de la biblioteca son claves para la configuración de la ciudadanía, de la noción de ciudadanía. Y ambas instituciones son estatales. Y esto me parece que es muy importante recalcarlo. Luego van a pasar muchas modulaciones a lo largo del siglo XX, va a haber, ¿no?, como grandes museos hechos a partir de colecciones particulares, ¿verdad? Pero la idea de ciudadanía como aquel lugar donde se configura un tipo de sujeto, un tipo de psique, me atrevería a decir incluso, que no es la psique individual privada del médico, del militar o del académico, sino el del ciudadano, donde todos esos sujetos en realidad no se encuentran en una suerte de calidad de igualdad, ¿no? Entonces, lo que querría llamar la atención es que estas figuras institucionales son figuras modernas. ¿Qué es lo que ocurre con la digitalización? Si pensamos en lo que ocurre en los últimos 20 años, o en la audiovisualización, si nos retrotraemos hasta la tele, están ligadas a la iniciativa privada, no al Estado. No al Estado, que en el caso de México la audiovisualización claramente se hace a través de la concesión de canales de televisión privados, ¿no?, el 2, el 4 y el 5, que luego deviene Telesistema Mexicano y luego Televisa, en fin, todo lo que más o menos conocemos, ¿verdad? Pero la audiovisualización de esa experiencia y cómo se construye la experiencia audiovisualizada de la cultura, ¿no? Lo que pasa es que no queremos hablar de eso, pero el papel de Televisa en los 80 y los 90 es clave. Televisa tiene un canal cultural, tiene el canal 9, o sea, ¿sí? Y tiene el Centro Cultural Arte Contemporáneo entre el 86 y el 97. Y había fundado junto al Grupo Monterrey el Museo Tamayo en el 81. Quiero decir, a ver, espérate, esto de que Televisa solo haya hecho ¿no?, producciones, digamos, deleznables, no está tan claro. Me parece que participa muy activamente en la configuración también de un ecosistema audiovisual respecto a qué entiende el gran público como arte y como cultura. Esto me parece que es muy importante. Y entonces, en los últimos 20 años nos encontramos con que en realidad es la iniciativa privada la que ha ido copando en realidad, en última instancia, eso que entendemos por procesos de digitalización, ¿no?, culturales. Es muy interesante. Entre 2001 y ahora, y 2023, en esa primera fase, lo que podemos llamar la fase inicial de
de optimismo que decía antes Julio, ¿no? que late de alguna manera en el primer volumen de Futuros y Posibilidades de este ciclo. Entre 1995 y 2005 hay una ilusión de la democracia directa, de la participación directa, del peer-to-peer, es decir, de que cada computadora va a ser una república, ¿no? Y que nos vamos a conectar y va a haber un sistema paralelo. Eso empieza a cambiar en 2005-2006 con las redes sociales, o sea, con la web 2.0. Si hacemos un cotejo entre el tipo de páginas que había en 2004 y las que hay ahorita, solo queda de páginas colaborativas, es decir, horizontales, es decir, donde participen ciudadanos, podríamos decir, que no estén mediados, siempre ser una Wikipedia. Todas las demás, las 99 páginas restantes son privadas, todas. Y además sabemos cuáles son las que controlan el flujo, básicamente son 4 o 5 de ellas en casi cualquier país. Entonces, claro, aquí habría que pensar qué figura de ciudadanía. García Canclini era muy pesimista, ¿no? hace ya bastante tiempo respecto a que el ciudadano había sido sustituido en realidad por el consumidor, ¿no? Hay quienes pensamos que podría ser sustituido por el usuario, que es distinto, ¿no? Pero en fin, quería como problematizar o llamar la atención sobre esta tensión, ¿no? Entre museo, ¿no? Digitalización, ciudadanía y cultura, porque creo que a veces damos por hecho que los términos siguen significando lo mismo y me parece que en la coyuntura en la que aparecen no son, ¿no? O no pueden entenderse, ¿no? de esa misma manera. Y en esa coyuntura quizás me gustaría, a raíz de que ustedes quieran como retomar algunos de los señalamientos que hacía yo ahora y ponerlos en cuestión también, por supuesto, pero quizás me gustaría como plantearles, a partir de este retrato, cómo perciben o cómo entienden, o incluso en primera persona, en su propia relación con las, ¿no? instituciones museísticas con las que han colaborado o colaboran, si se ha replanteado o no, mediante ese proceso de digitalización de la cultura, de los acervos, de los programas, de la manera de participación de los usuarios, si dirían que eso ha replanteado la manera vertical que se habían entendido los museos, porque esos museos modernos de los que hablábamos antes, o hablaba antes, ligados al Estado, eran profundamente verticales. O sea, el Museo de Antropología, ¿no? Es un museo profundamente vertical, es decir, tiene un relato, te dice cuál es el recorrido, te civiliza, ¿no? Eso ha cambiado, es decir, la digitalización ha abierto grietas en esos relatos, en esa manera de gestionar verticalmente los museos, ha producido otro tipo de participaciones y de colaboraciones, o se ha visto también como trenzada con una suerte de banalización, quiero decir, de una suerte de prisa por esas instituciones, por aparecer en esas plataformas que se configuran a partir de 2005, cuyo nombre no voy a decir acá, pero que todos y todas conocemos, ¿no? Y las que queremos aparecer, con nuestro hashtag, o no, con likes, o con... Es decir, lo que podía ser un proceso de participación se ha convertido quizás a veces en procesos de banalización de los archivos, de las colecciones, de los discursos curatoriales. ¿Qué pensarían al respecto? Que tocaste, y sí, creo que, bueno, evidentemente la brecha digital, ¿no? Las fronteras digitales que si, ¿no? perpetúan o no las físicas o las del mundo analógico, creo que es un tema muy interesante y de largo recorrido, pero bueno, entre otros temas que tocaste, el tema de la digitalización y si se puede o no caminar hacia formas más horizontales, ¿no? en cuanto a la programación de museos o instituciones culturales, creo que es un tema que está muy presente en el libro y un poco sobre todo en esta cuarta sección del libro, donde un poco se retoma el título de esta mesa, de ahí están las puertas, entramos o salimos, ¿no? del Museo Digital. Ahí son dos textos, comentaba un poco Zaira antes, de Pacho Paredes, el director del Chopo, que bueno, creo que también ahí habla mucho sobre la implicación de este museo desde sus inicios con distintos grupos de la subcultura, pero también con el barrio, ¿no? Con Santa María la Ribera, el barrio en Ciudad de México donde se ubica, y
y como tanto pre-pandemia como durante la pandemia esa voluntad de ser parte del barrio, ¿no? Un reflejo también de lo que ocurre y conversar con quienes lo habitan, ¿no? También no solo que sean pues los no sé, gestores, curadores, artistas, ¿no? Quienes un poco determinan esa programación y bueno, creo que es un camino, ¿no? Uno de los caminos que se indican en el libro, ya sea con casos específicos, y que creo que también hay iniciativas interesantes. Igual Julio nos quiere hablar un poco de todo lo que hace el MOAC con el Pedregal de Santo Domingo, ¿no? Si no me equivoco, un barrio cercano ahí a Ciudad Universitaria, que también hacen iniciativas muy interesantes y en ese sentido de proximidad y involucrarse, ¿no? con el entorno. Hay, por supuesto, muchos otros ejemplos a nivel internacional, bueno, por no salir de lo que fue el encuentro del Museo Digital. También tuvimos ahí al director del Centro de Arte 2 de Mayo, en Móstoles, en Madrid. Es una ciudad dormitorio donde evidentemente normalmente está un poco más alejado de lo que se pueda llegar a entender como alta cultura o de los grandes museos de la ciudad de Madrid, que pueden ser el Prado, Reina Sofía, etcétera, y como también, además de ser un espacio museístico en esta ciudad dormitorio, bueno, pues como también se implicaba, ¿no? con los habitantes de Móstoles. Y bueno, el otro texto que conforma esta sección es de Marcos García, de Medialab Prado, y también apuesta mucho por el tema de los laboratorios ciudadanos, ¿no? Como involucrar a distintos colectivos en la programación y abrir un poco esa conversación, ¿no? También, o sea, en muchas ocasiones, evidentemente, a través de la digitalización, ¿no? De las posibilidades que hay sí pueden conectar la digitalización con la ciudadanía, aunque evidentemente pues, hay otras muchas y también pues, los riesgos de redes sociales, de mercantilización, creo que hablaremos más adelante, también están como muy presentes, ¿no? O sea, por supuesto, en los discursos tanto tecno-optimistas como más tecno-pesimistas y bueno, y todo lo que hay en medio, ¿no? Yo creo que no es que unas cosas se hayan transformado en positivo y otras se hayan banalizado. Creo que se viven los dos mismos procesos con los mismos contenidos al mismo tiempo, ¿no? O si no al mismo tiempo, como parte de un mismo proceso. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tal vez esa fantasía que apelabas del 95 al 2005 parecía aparentar que estas repúblicas independientes digitales de repente podían estar exentas o en los márgenes del capital. Y creo que en los últimos 15 años se ha fortalecido la noción de que esa exterioridad aparente o marginalidad en algún punto vuelve a ser devorada, ¿no? Yo creo que los museos, en un momento particular de la pandemia, sí transformaron sus formas de trabajo. Pero probablemente la transformación de sus formas de trabajo se debió a lo que podríamos llamar como un básico alfabetismo digital de algunas de las personas que trabajamos en los museos y que tuvieron que armar equipos emergentes que no respondían a las jerarquías operativas del mismo. Y creo que eso fue como muy útil y también en términos hasta de ejercicio laboral nos ayudó a entender otras formas posibles de trabajo, como trabajar a partir de proyectos, y que también construía la posibilidad de generar contenidos desde un espacio en el que no era necesariamente la autoridad académica la que daba la última palabra. Pero la pandemia también avanzó. Y esos espacios o tuvieron que fortalecerse al interior del aparato museal o desaparecieron. Entonces ahí es donde creo que sucedieron ambas cosas con los mismos procesos y por eso tal vez es interesante el libro porque los logra capturar en un momento a varios de los proyectos en donde se pudo identificar el proceso, se pudo identificar el sentido que generaban y por otro lado también incluso se pudieron identificar proyectos que ya habían desaparecido. Uno de los casos específicos que creo que es significativo en el
en el MUAC, en este proceso, creo que ya lo aludía Javier, es uno que tuvimos en el Pedregal de Santo Domingo. Como para ubicarnos de manera general, el Pedregal de Santo Domingo está ubicado en la parte oriental de la universidad, hacia el este de la universidad. Y ahí lo que primero hicimos, justo hablando como de esta subida del 75% en aparatos, es que no es que todas las casas tengan computadores, es que más bien ya hay muchos usuarios de aparatos de este tipo, ¿no? Y la realidad también es que estos usuarios se deben a que es un instrumento básico ya de fuerza laboral, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que para hacer un taller durante pandemia en la Escuelita Zapatista, que es donde colaboramos, teníamos que hacer talleres en celular. Y no solo en celular, sino cuál era la plataforma que ocupaban los papás y las mamás de los niños, WhatsApp. Entonces, decidimos hacer una serie de talleres y ejercicios que no exigieran descargas o que no exigieran mucho tiempo del celular de los padres, sino más bien una serie de ejercicios sincrónicos y asincrónicos, en lo que la idea era más bien como ubícate donde estás. Y al proyecto lo denominamos Atrapasonidos, lo hicimos en colaboración con varias instancias internas y externas a la universidad y pues fue prácticamente un ejercicio de escucha durante la pandemia. Después de acabar Atrapasonidos nos dimos cuenta que podíamos hacer Atrapasentidos y el proyecto ha ido transformándose, pero creo que la política del low rate de bits o de la menor capacidad, la menor bajada de bits fue como fundamental para poder entender el proceso. Ubicar un dispositivo que, digo, es parte del mercado o de la forma en la que entendimos el capitalismo digital como WhatsApp, pero que en ciertos momentos se podía desviar. Y habrá un punto en el que ese desvío se vuelve a absorber, ¿no? Entonces, los museos al mismo tiempo en que hacemos, no sé, como este tipo de libros, también tenemos que poner hashtags y como que estamos en esa tensión en donde no hay ni un bueno ni un malo, sino más bien creo que se plantea una no exterioridad, sino sí un espacio y posicionamiento crítico. Y ahorita, para no monopolizar el micrófono, pero quisiera regresar a algo que estabas planteando sobre como que este arco amplio en donde audiovisualización y digitalización están trenzadas. Y creo que muchas de las genealogías que los museos que piensan desde el arte contemporáneo están planteando es que pues sí siguen siendo los años 60 y 70 un lugar a partir del cual pensar una proveniencia. Y no es casual, creo yo, que en esos mismos años la pregunta por arte y comunicación era como la fundamental. Y sí es un arco que en los momentos iniciales de la pandemia, Cuauhtémoc Medina, el curador del MUAC, defendía en términos de ¿por qué no, solamente como ensayo, recuperamos la noción de desmaterialización como un proceso que también estamos viviendo ahorita? No la misma desmaterialización de la obra de arte de los años 70, pero otro proceso de desmaterialización en el que estamos los museos como reconfigurando nuestra producción de contenidos. Y fue una conversación que tuvo con varias personas, entre ellas con Marcelo Expósito, que también se estaba haciendo la misma pregunta. Desde un arco amplio, tal vez estamos en un punto, no sé si hubieran deseado personas como Lucy Lippard o Juan Hacha, pero hay algo en donde de nuevo el museo se convierte en un punto en donde arte y comunicación están tremendamente emparentados. Y bueno, ahora sí, entre el hashtag, los juegos que hagamos en TikTok y las conferencias complejas en términos críticos, ¿no? Como que creo que ahí es donde estamos jugando. Sí, a mí me parece muy interesante lo que comentas, Julio, porque justo estaba pensando yo en el 2020, justo cuando llegó la pandemia, trabajaba en el Centro Cultural de España, justo en un proyecto que hacíamos en colaboración con Telefónica que se llamaba Laboratorio de Ciudadanía Digital.
Y pues nosotros ya estábamos muy felices al principio de año y sí, ya tenemos todas las sedes a donde vamos a ir a trabajar, ya tenemos a los grupos, no sé qué, y de repente una semana antes de pensar fue, no, ya está todo cerrado, nadie se puede juntar, ¿no? Y era así, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos más de 50 talleres programados, más conferencias, más actividades y solo tenemos este año para ejercer el presupuesto, ¿no? O lo hacemos o lo hacemos. Entonces, de pronto ahí también como, bueno, me gustaría aclararles que los talleres principalmente eran dirigidos a infancias y a jóvenes, pero principalmente infancias. Entonces dijimos, bueno, teníamos un modelo donde eran talleres súper intensivos de 5 días seguidos, 4 horas, y pues ahí en lo físico pues era como medio relativamente fácil poder trabajar con las infancias ese tiempo, ¿no? Pero no los podíamos tener 4 horas frente a la computadora en un taller ¿no? Entonces, pues sí nos llevamos mucho a replantear cómo hacíamos estos espacios de participación ciudadana para las niñas y para los niños de ejercicios de derechos con las herramientas digitales justo como eso, como herramientas, no como fines, ¿no? Y tuvimos que hacer un movimiento muy complejo, tanto de nosotras como entendíamos nuestra labor como gestoras del proyecto, tanto platicar con las personas que daban los talleres y pues también ver cómo lo recibía el público, ¿no? De ahí salió un proyecto súper bonito que se llama Cobinautas, que de ese me acuerdo muy bien, que cuando estábamos justo pensando en que íbamos a sacar talleres en línea, me llegó la propuesta de un chico que se llama Nicolás, que me dijo, oye, quiero hacer un taller de cine para niñas y niños. Y dije, pues mándame tu propuesta. Y entonces ya me mandó una propuesta de cine, que era cine de ficción y no sé qué. Y dije, bueno, está bueno, pero pues igual ese taller puede suceder en cualquier otro momento de la vida y en cualquier otro espacio, ¿no? Lo que ahora a nosotras nos interesa pues es trabajar, pues estamos en medio de una pandemia, ¿no? Va a ser un taller para niñas y niños y están encerrados en sus casas sin saber cómo gestionar sus emociones, porque seguro quienes les cuidan tampoco saben cómo gestionar sus emociones y estos espacios en donde tenemos que estar juntos todo el tiempo, como quitando barreras de intimidad, de procesos de estar solos con uno mismo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos mejor pues como aventuras en pandemia, ¿no? Que los niños nos cuenten qué es lo que están haciendo, cómo se relacionan con su familia, qué juegan, cómo se entretienen, etcétera, 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 etcétera. Y ese proyecto fue así un exitazo, ¿no? O sea, tuvimos 4 emisiones de ese taller, teníamos niños de Colombia, de Sonora, de Guatemala, de El Salvador, de Ciudad de México, de Puebla, de Veracruz, etcétera, etcétera. Y entonces había un intercambio muy satisfactorio entre las niñas y los niños, porque además de que tenían sus sesiones en Zoom, que utilizábamos Zoom, tenían esas sesiones, después de manera asincrónica hacían sus cápsulas, nos la mandaban y ya entre el tallerista y yo hacíamos algunas adecuaciones y terminó como un producto televisivo que después se transmitió en Canal 22, ¿no? Y después se convirtió en un proyecto latinoamericano, pero después me fui y ya no supe qué pasó, pero eso me pareció un ejercicio muy interesante en donde a nosotras teníamos que repensar las maneras en qué era la digitalidad, en que cómo eran las herramientas, en cómo hacer ejercicio y construcción de ciudadanía y cómo no tirar a la borda nuestro trabajo y la misión y visión del proyecto por entrar en lo que las plataformas sí daban likes o nos daban muchos retweets, ¿no? Dijimos, no, bueno, esto es lo que vamos a hacer y también pensábamos mucho en que, bueno, a lo mejor no tenemos 50 likes, pero tenemos 10 likes, pero son de la familia, de las niñas y de los niños, son de ellos mismos que se ven reflejados ahí y que entonces ya hablábamos no tanto de un acceso de conectividad a las redes sociales, sino el uso que ellos daban y cómo lo revertían, ¿no? Puede ser que sí sea producto porque está ahí y se ve y todo, pero tiene todo un proceso distinto de reflexión y de construcción de contenido a solamente hacer unos videos o, no sé, por ejemplo, challenge que se subían de TikTok o de Instagram, ¿no? Y también eso me lleva a pensar pensar los museos como espacios públicos muchísimo más amplios que solamente espacios donde hay acervos
acervos artísticos o colecciones de arte y hay un público que viene y lo ve, ¿no? Sino pensarlo como en una cosa muchísimo más amplia, que hay quienes gestionan, quienes curan, quienes administran, quienes limpian, quienes hacen todo lo posible para que nosotros estemos aquí sentados hablando y que la gente nos esté viendo, ¿no? Y que también esté aquí el público. Entonces pensar el museo desde todas estas aristas nos permite sí tener otros procesos de habitar el museo y por tanto de ejercer ciudadanía y también de pensar que lo digital, pues, o sea, pensar otras maneras de hacerlo digital, ¿no? Pues sí, lo dice Julio sobre bajar los bits, pues claro, tenemos que pensar que quizá las personas que están en su casa, pues sí tendrán un teléfono para una familia de 5 personas, ¿no? Y a nosotros nos pasaba mucho en los talleres que decían los niños, sí, pero solo puedo estar media hora porque en media hora mi hermano entra a la escuela, a sus clases, ¿no? Y en media hora mi papá tiene una llamada, entonces era como, tenemos que ser como muy puntuales en lo que queremos hacer, no a partir de, sí a partir de nuestras inquietudes, pero no enfrascarnos en que las necesidades que nosotras tenemos son las necesidades del público con el que estamos trabajando y también un poco como pues como quitar esa barrera entre público y, o sea, nosotros enseñamos si ustedes son públicos o ustedes vienen solamente a ver, ¿no? Sino participar, ¿no? Que sean parte de estos procesos y por tanto creo que algunas colecciones o algunos museos que empezaron a subir sus colecciones a las plataformas digitales y demás, pues me parecía interesante. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, el CCD tenía un proyecto en pandemia, no sé si todavía lo hagan, donde hacían sesiones para navegar páginas web, ¿no? Y dices, bueno, ¿yo qué me voy a sentar a navegar una página web con alguien? Pero era súper interesante porque te enseñaban la estructura, cómo una parte se ligaba con otra y cómo ese acervo te podía llevar a otro en otra parte. Entonces eso era como bastante interesante porque me parece que de pronto luego los museos como que pusimos las cosas ahí en línea y dejamos que la gente se administrara sola, ¿no? Pero no hubo ese proceso de mediación que sí sucede en las salas cuando están en físico, ¿no? Entonces creo que también como que ese proceso de mediación puede ser muy interesante y nos puede ayudar, pues no digo hackear los temas de plataformas digitales porque sí están en manos de privados y demás, pero sí hacer un uso muchísimo más crítico y encontrar esas grietas que nos puedan ayudar a no ser programadas y más bien nosotros programar, ¿no? Que dicen entre los tres como este panorama que construyen con sus intervenciones. A ver, deja algo muy claro, o sea, que la digitalización no llega después, o sea, la digitalización no es algo que se hace cuando el museo sube a la página web o tuitea, sino que atraviesa el proceso de configuración. ¿No? Tú lo estabas contando, ¿no? Antes, Julio, como con mucha precisión, es decir, obligó a renegociar ciertas jerarquías dentro del museo, la obligación de pensar en cómo un proceso de curaduría o como un libro o como un ciclo de charlas tenía que ser pensado digitalmente. O sea, y eso replantea. Me hacía pensar, hay una cita muy chistosa del artista catalán Antoni Abad, que hace varios proyectos con teléfonos celulares muy pronto, ¿no? Desde la primera década de los 2000. Entonces hace en Lleida, hace un proyecto con miembros de comunidades gitanas, ¿no? donde hay una clara jerarquía entre hombres y mujeres, y las mujeres de una familia no pueden estar habitualmente solas con hombres. Entonces, cuando llega Abad y quiere trabajar con ellos y les propone que van a usar el teléfono para pues, taguear, hacer videos, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Donde el teléfono celular, no así como con esas capacidades, eran realmente novedosos. Y entonces él contaba que, claro, había chavas que querían participar en el proyecto, pero claro, iban a estar con chavos. Y entonces van con el patriarca, o sea, con la voz, no soy de la comunidad. Y entonces, pero no es que no, claro que no puede ir la chava sola, tendrá que ir con un primo, con un hermano, o con la madre, Total, que se monta un embrollo terrible por la presencia del teléfono. Y entonces Abad, en uno de los momentos que está Antoni Abad, que está hablando con el patriarca, le dice: es que Internet es el diablo. Y efectivamente, la digitalización desjerarquiza o puede desjerarquizar las instituciones, ¿no?
Entonces, hay algo aquí que me parece muy notorio en lo que también estaban planteando, ¿no? Respecto a cómo buscar conexiones y configurar. O sea, los públicos no se capturan, a mí me llama la atención cuando parece que están tomando rehenes, o sea, se producen, hay que generarlos, y la digitalización lo que permite quizás llegar a lugares donde no se llegaba antes, pero entonces, como estaba muy bien contando Zaira, tienes que poner en marcha procesos de articulación y luego de mantener la relación, es decir, los públicos hay que mantenerlos, y no son solo públicos, son usuarios. Entonces, me parece que con sus intervenciones queda muy claro que la digitalización no llega después. La digitalización no es abrir una página web o abrir un Twitter. Atraviesa las propias formas institucionales en las que pueden estar operando y deben operar los museos, ¿no? Entonces, a mí quizás a raíz de esto me gustaría plantearles, porque claro, esto lo que pone sobre la mesa es que los procesos de digitalización en los museos lo que abren es la pregunta por cómo se inscriben en un ecosistema socialmente complejo. Quiero decir, no son instituciones aisladas, impermeables, sino que en realidad tienen que estar negociando, abriendo nuevos espacios de traducción, reconfigurando su propio espacio físico, incluso de cómo ha de ser usado, etcétera, etcétera. Pero me hacías pensar, cuando hablaban del caso de usar el WhatsApp, en qué medida estos procesos de digitalización no han empujado o empujan a las instituciones culturales y a los museos no tanto a producir sus propios, ¿cómo diré?, ecosistemas complejos, es decir, no cómo nos vamos a organizar internamente, cómo vamos a usar la colección, vamos a sustituir en realidad, ¿no?, los recorridos guiados al museo por una serie de podcasts, en fin, todo lo que puede abrir el diablo, ¿no?, Internet en relación con la institución, sino también en qué medida quizás caemos en una suerte o se cae en una suerte de automatismo y recurrimos a plataformas comerciales, ¿no? Es decir, porque es mucho más difícil programar, educar, ¿no?, para acceder, digamos, al lado oscuro del lado digital, que no es solo el de usar plataformas, sino el de programarla y el de configurarla, cuáles son nuestras necesidades. En qué medida quizás esas plataformas que ya están circulando hacen que moldeemos la institución a unas expectativas que no son las nuestras, que son las expectativas de la minería de datos, de la captura de usuarios, de información de ubicación. Entonces yo lo que me quisiera como plantearles, y de nuevo a lo mejor Julio tiene razón cuando dice es todo a la vez, ¿no? Es decir, a la vez está pasando eso y a la vez está pasando procesos como de renegociación de las propias formas institucionales. Pero yo le preguntaría eso, ¿no? ¿Cuál es la tensión, ¿no?, que se juega en las instituciones culturales, en los museos específicamente, con esta suerte de automatismo, ¿no?, de engarzarse con las plataformas o de configurar otras intervenciones en el ecosistema, ¿no?, digital, ¿no? ¿Qué pensarían al respecto? ¿Qué posibilidades y qué bloqueos hay también, ¿no?, o qué experiencias han tenido? También estaría interesante quizás. Pues es que o sea, regresamos como a la materialidad de lo digital, ¿no? O sea, luego pensar que tenemos la pantalla y que ya todo sucede mágicamente, pues no, hay servidores, hay personas construyendo algoritmos, programando, etcétera, 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 y eso cuesta, y además tienes infraestructuras complejas que pues personas de a pie o algunos museos pues no tienen como el presupuesto para poder asumir esos costos, ¿no? Y entonces sí regresar a la materialidad de lo que significa lo digital. Entonces creo que por eso pues es interesante conocer cómo funcionan estas plataformas privadas para poder sacar el mejor provecho a partir de lo que nosotras y nosotros pensamos, ¿no? También existen otros, por ejemplo, ahí en el libro, en la primera parte, hay un texto que escriben en conjunto Leonardo Aranda y Emanuel Audelo, que hablan de dos proyectos específicos que son redes que se hicieron en las comunidades a partir de sus necesidades, porque la infraestructura que existía de los privados no llegaba ya, o si llegaba no les daban los servicios que ellos necesitaban para sus espacios. A mí me parece ponen la parte de Altermundi, que es pues está como colectivo, asociación, grupo que existe en Argentina, que acompaña diferentes procesos de instalar redes locales en diferentes comunidades, pues para
para la misma comunidad, ¿no? O también ponen el ejemplo de la comunidad de Cherán, que cuando empezó todo este tema de las autodefensas y que sacaron a los partidos políticos, hubo muchos académicos y personas que fueron a pedir información a la comunidad y nunca les regresaban nada, ¿no? Eran como, sí, súper bonita su experiencia, me lo llevo a la academia y hago de esto 1000 cosas, y la comunidad nunca se enteraba de qué era lo que sucedía con esa información. Entonces ellos dijeron, bueno, pues nosotros necesitamos hacer nuestro archivo propio, y entonces crearon toda una red de, sí, digamos, de baja calidad, lenta, no sé, o sea, no tan brillante como podría pensarse que es la digitalidad, pero es una red intercomunitaria que les sirve y que además está para sus fines de crear un archivo, y que ellas deciden qué es lo que ponen ahí sobre la historia de Cherán, ¿no? Más allá de todo el contexto de violencia, narcotráfico y talamontes que existe ahí, pues también ponen como pues experiencias de vida en ese archivo. Entonces creo que sí hay maneras de hacerlo, pero luego muchas veces la institucionalidad pues también tiene que cuidar muchas formas, y entonces en ese cuidar muchas formas se impide de muchas cosas. Yo no sé, por ejemplo, si en algún, no sé, por ejemplo en el MUAC, aunque ahí hay servidores internos y todo, ¿no? En la UNAM, pero pensar quizá en hacer como una red como la que hicieron en Cherán, ¿no? O como lo hacen en el Altermundi, o como hay acá en Oaxaca una red también de telefonía satelital y digital en diferentes comunidades a donde no llegan las grandes empresas, ¿no? Entonces creo que no, o sea, que no se banaliza, que existen las infraestructuras, que algunas veces son más caras, que otras veces hay cosas como pues de bajo presupuesto que funcionan, pero no sé también cómo entre esta institucionalidad si son bien vistas, ¿sabes? Después de lo que dice Zaira, creo que el libro no es pesimista, creo que es utópico también, en términos de los casos en donde sí se intentan construir contrarrelatos, formas de resguardar la información no ligadas a, digamos, servidores de las grandes corporaciones, que como ya decías, son 4 o 5. Y por otro lado también como casos de construcción al menos temporal de problemas, no sé si sea la palabra correcta, soluciones en común. Regresando un poquito a la pregunta sobre cómo desde ciertas instituciones negociar entre plataformas, digamos, corporativas y otras de acceso libre, yo creo que tal vez ahí lo que está operando es que se trabaja con ambas. No quiero regresar a mi respuesta anterior, pero es como, o sea, creo que sí podríamos describir también un arco en la pandemia en la que de inmediato fue automático usar Zoom. Luego viene un proceso como de breve autoconciencia o breve reflexión, y se empiezan a ocupar otras plataformas. Pero con el impulso que tuvo la primera plataforma, la adquisición por parte de muchas universidades de licencias de Zoom, hizo que fuera entre ellas o en las de Microsoft o 2 o 3 más, en donde se centralizara absolutamente todo. Pero creo que vivimos paradojas como cuando estamos haciendo el encuentro, tú das tu taller y las plataformas que utilizas todas son de open, digamos, de acceso abierto, porque era parte de la reflexión también. Pero las conferencias se estaban transmitiendo o desde la página web del museo o desde Zoom en las reuniones, y después de Museo Digital nos hemos trasladado hacia Facebook Live, como si nos hubiéramos dado cuenta que sí es muy difícil construir esas comunidades para otro uso de plataformas y los usuarios permanecieran en las que concentran los grandes corporativos. Y creo que es como para un taller especializado puede funcionar a veces para
cuestiones que se abren como a un público mayor, pues siguen siendo las grandes plataformas las que están concentrando ahí la farsa o fantasía de un espacio público, ¿no? Nosotros hubiéramos perdido mucho tiempo, tanto en el uso de los celulares, o simplemente nos hubieran cerrado la puerta si no hubiéramos dicho por WhatsApp, se hace este ejercicio. Pero pues ahí es donde hay que pensar si realmente se habla de digitalización del mundo o si más bien estamos hablando de como otro de estos procesos hipercomplejos del capital en el que lo que se digitaliza es la vida. Y creo que en la pandemia había muchas reflexiones sobre, pues es que aunque no tengas tu celular ya estás metido en este mundo, porque estás excluido del mismo. Entonces, ahí es donde sí, los museos creo que juegan, ya sean de administración pública o privada, siguen jugando un espacio de plataforma pública de discusión, conversación y articulación de este tipo de problemas, que no necesariamente los vamos a ver en TED Talks o en conferencias que no van a tener una distribución digital. Como que ahí todavía podríamos jugar a que, aunque ya no sea la misma ciudadanía, ni sea la misma cultura, ni sea el mismo museo, algo todavía se está negociando ahí. Una especie de detritus ciudadano, yo qué sé. Yo me voy a regresar, que me di cuenta que no contesté quizás de la primera intervención, un poco de los, bueno, de dónde estábamos desde Fundación Telefónica cuando un poco la pandemia, ¿no? Los contenidos, ¿no? Que evidentemente impactó como a todos, quizás quiero pensar que teníamos un cierto camino andado, en el sentido de que ya pues, todas nuestras publicaciones, igual que esta misma, estaban en descarga gratuita en Internet. Muchas de las conferencias, actividades que se hacían en el espacio ya se ponían, fuese en streaming en vivo o posterior, ¿no? Pero evidentemente pues sí cambió todo en términos de públicos y creo que seguimos un poco, ¿no? Transitando esos cambios que ha producido la pandemia, ahora un poco pasando el primer momento 100% digital, luego más lo híbrido y ahora volviendo un poco a la presencialidad y el interés que genera, ¿no? O cómo conversar con los públicos. Bueno, creo que por ahí hay muchísimo que seguimos, ¿no? Las instituciones buscando, ¿no? el camino y las respuestas, y que no hay pues un único camino, ¿no? Y bueno, y ya más en el tema que tratábamos ahora, pues sí, bueno, los riesgos evidentes de la mercantilización, ¿no? De las redes sociales, de esta banalización de los contenidos, pero bueno, creo que también en el libro se dialoga mucho, lo comentan los editores invitados, Zaira Rodrigo, de cómo también las redes sociales a veces pueden ser como habilitar espacios para el ejercicio de derechos sociales, ¿no? De desarrollo de ciudadanía, demandas sociales, y como al final son las mismas plataformas, ¿no? Son las mismas que bueno, también en el libro Sayac Valencia les toma, en fin, nombres tan fuertes como gángsters digitales, fascismo 2.0 o colonialismo de datos, ¿no? O sea, realmente no hay mucho tecno-optimismo en su discurso, pero creo que también sí encontramos o sí se presentan, tanto en el libro como en general, otras iniciativas, tanto desde las instituciones, que pues al final siempre son, ya sean públicas o privadas, pues muchas son las que siguen, ¿no? Gestionando los museos, pero sí como otros caminos para colar otras temáticas u otra, ¿no? Otra visión, de usarlas de otra manera, no solo para el hashtag o los likes o bueno, llegar a más público. Y también, bueno, pues muchos entran en varios textos en el tema de la importancia pues de la regulación, un poco en fin, bueno, del buen hacer, ¿no? De las empresas que están detrás al final de los contenidos digitales. ¿No? Y señalan, no solo ilustran, creo que argumentan también respecto a esa. De nuevo, comenzamos hablando como de asimetrías en el acceso, ¿no? La digitalización no significa las mismas condiciones, ¿no? Para todas y todos, tampoco en las formas en las que la digitalización atraviesa las instituciones se configuran, ¿no? De una manera homogénea, sino que hay también asimetrías, ¿no? Ahí, y me gustaría invitarles al público
si ustedes tienen preguntas o reflexiones que compartirnos y que las dialoguemos aquí a la mesa, es el momento para eso. Si no, también lo podemos como triangular, ¿no?, la conversación aquí entre nosotros, pero quería retomar una expresión que dijo Julio, que me viene a mí muy bien, porque claro, digamos que la reflexión en el libro, mi contribución, iba en la dirección de pensar a los museos como máquinas de hacer tiempo. Entonces Julio decía que si hubiéramos tenido que desarrollar otra plataforma para trabajar con los niños, ¿no?, hubiéramos perdido mucho tiempo. Y mi argumento en el libro es que los museos habían sido históricamente, los museos modernos, pues máquinas de hacer tiempo. Es decir, los museos, no solo los museos de arte, sino los museos de geología o de historia humana, ¿no? Es decir, en realidad tenían que generar contraintuitivamente dispositivos para hacernos advertir un tiempo que no era el tiempo humano, que no era el tiempo de la historia que nos había tocado vivir. Entonces, los museos habían sido históricamente, los museos modernos, emplazamientos de contratiempos, de hacer contratiempos. Entonces, creo que aunque nos lleve tiempo, aunque perdamos tiempo, aunque creo que tenemos que detener el flujo, o sea, el tiempo real marcado por la digitalización, que es el tiempo Twitter o el tiempo Facebook, no tiene por qué ser el tiempo de las instituciones o de las instituciones museísticas, sobre todo porque se habían dedicado precisamente, si algo habían sabido hacer, era hacer tiempo, ¿no? Y creo que necesitamos hacer tiempo. Me parece que sí tenemos que reivindicar, bueno, tenemos que hacer muchas cosas, pero no estaría de más, pues, ¿no?, como reivindicar el que sí vamos a perder tiempo y que quizás perder tiempo es la manera de hacer tiempo y de ganar tiempo, ¿no?, y de ser contratiempos a una unificación de ese pseudotiempo real, ¿no? Bueno, un poco ese era el debraye del texto, ¿no?, que yo que planteaba. Pero me hiciste pensar en eso al hablar ahora ¿no?, de que podíamos perder tiempo, ¿no? Y el tiempo se hace en última instancia, ¿no? Creo que algo, sí, efectivamente pasa cuando existe una institución que tiene que ha decidido dedicar sus fuerzas a cuidar una serie de objetos de cualquier tipo, ¿no? Y efectivamente sí, con un museo de geología tal vez lo vemos con mayor distancia. Aquí se cuida el tiempo de las piedras, ¿no?, que es mucho mayor que el tiempo antropoide o de los humanos. Y no me voy a arrepentir de lo que dije, porque sé que también fue un momento pandémico en el que estaba esa ilusión operando, de que teníamos como que responder a algo. ¿A qué? ¿Quién sabe? Y era como articular un sentido de inmediatez que en casos como específicos laborales fundió el cerebro también de muchas instituciones. En el núcleo está o sea, tal vez en el núcleo está la creación o la producción del contratiempo, y alrededor de este núcleo, no quisiera representarlo también, ¿no?, pero es como pero también hay una ansiedad por este presentismo del que también hablas, del que depende también, en muchos sentidos, la reproducción de las condiciones de posibilidad económicas de los museos. Si no se reacciona en términos, o sea, el prestigio se construye tal vez con el contratiempo, pero los números, los tags, los usuarios, las otras cantidades son las que tal vez también generan la posibilidad de que podamos pedir más recursos a otros lugares. Justo también en un punto en donde ya lo marcabas al inicio, la mengua o el Estado-nación menguante, efectivamente fue lo que hizo que se restaran muchas fuerzas en muchos lugares para poder tener este tipo de reflexiones, sobre todo en la pandemia. Y bueno, México también es un caso singular en el que pues, se ejerció esta especie de control digital total sobre los contenidos que articulaban los museos del Estado, ¿no? Todos con el mismo nombre de programa, todos bajo cierta uso tipográfico, o sea, era como todo tenía que representar de nuevo esa historia, digamos, esa potencia del Estado-Nación, pero en términos de digitalidad.
Y claro que al interior surgieron cosas interesantísimas, pero ese aparato estaba ahí presente también. Entonces, creo que más bien es como una tensión más en términos clásicos como dialéctica de el contratiempo y el tiempo ordinario o el tiempo lineal están ahí también como jugando y tensionándose. Y yo sí lo pensaría que a partir de desplegar los distintos programas que tiene un museo podemos ver como la gama cromática de cuáles están más cerca de unos, cuáles están más cerca de otros. Sí, aquí comentas del tiempo, Julio, y creo que, bueno, ya lo hemos un poco mencionado y creo que la temporalidad fue como muy importante, ¿no? En este proyecto. O sea, comentaba Zaira que lo que decían en la presentación, que la semana pasada estuvimos en el MAC presentando, y que este libro fue como una cápsula, ¿no? en sentido de reflexión crítica de lo que fue la pandemia, pero eso, que fue escrito en plena pandemia, durante la pandemia, o sea, como que, o sea, sí, bueno, con una perspectiva muy cambiante, o sea, muy cambiante y de mucha incertidumbre, ¿no? Y también un poco el mantener el año 2020 en el título del libro, ¿no? Que a pesar de que el libro salió en finales del 22, pues también un poco quisimos, ¿no? como que constatar que está hecho, o sea, en plena pandemia y, bueno, pues con los limitantes, ¿no? Que también, con la incertidumbre y los limitantes que eso contrajo y bueno, y en un momento muy peculiar, ¿no? De no saber, o sea, no saber de dónde veníamos, quizás sí, pero hacia dónde iba la cosa, ¿no? También en cuanto a los contenidos, en los formatos, en todo. Y creo que eso también es interesante y creo que es importante a la hora de acercarse, ¿no? Los primeros meses de la pandemia fueron mesiánicos en muchos sentidos, ¿no? Había un deseo oculto porque, y a lo mejor ahorita sí las cosas se van a caer. Los textos de los teóricos, los filósofos, iban hacia allá. O sea, una especie de deseo de, a lo mejor ahora sí se cae la máquina, o sí la vamos a parar. Y a lo mejor se paró una semana o 2 semanas, donde sí las instituciones se desordenaron, no sabían qué hacer, las instituciones del Estado tampoco estaban como todos pegándose unos contra otros, pero era un tiempo de improductividad que generó mucha ansiedad por un lado, y por otro como pues este clásico deseo benjaminiano de el tren, si no se paró, bajó de velocidad un poquito, y eso emocionó mucho. O sea, como que se construyó otro tiempo, y luego se lo devoraron de nuevo. Es cierto que se abrieron a debate cosas que en otros momentos no se hubieran abierto nunca, que era el salario mínimo universal. Se llegó a pagar salario mínimo universal en algunos lugares, el Estado, ¿no?, cubriendo a la gran mayoría del tejido productivo, pagándole, bueno, en algunos lugares donde eso tuvo lugar, y resulta que era asumible que eso se podía hacer. En fin, de repente se abrieron como unas brechas ahí muy interesantes que se cerraron con la misma rapidez con la que aparecieron, ¿no? A ver, creo que había algunas intervenciones, ¿no?, desde el público, entonces vamos a recoger un par de ellas y invitamos a nuestros colegas a responder a ellas. Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo soy Marifran Desdier, soy de la Universidad de las Américas Puebla, una universidad privada, y pues soy dirigente aún de la Capilla del Arte UDLAP, que es un espacio cultural que ustedes conocen y que a la fecha, como bien dijo Julio, muchos espacios culturales durante pandemia permanecimos con las puertas cerradas y las redes abiertas, y Capilla del Arte UDLAP sigue así. Entonces, esta charla me viene muy bien y obviamente reflexionando porque yo sigo en ese tiempo, ¿sabes? O sea, lo que están diciendo ahorita sobre el contratiempo y todo esto que están diciendo que también el no hacer o el no estar en el tiempo es también hacer tiempo. Entonces, entre esta dialéctica, en realidad lo que yo quisiera como agregar a esto es que el público, ¿no? O sea, además del tiempo, creo que otro concepto, no he leído el libro, lo voy a leer por supuesto, pero el público, cada público y cada línea de redes abiertas genera no solamente un tiempo alterno, sino también un público alterno. Y cada público va teniendo y construyendo sus propios tiempos, ¿no? Entonces, no es lo mismo atender, como Zaira lo hizo, con estos núcleos familiares, ¿no?, con estas necesidades emocionales de cierto público, de niños, que lo que se atendió a lo mejor Julio y yo con temas universitarios, no sé, inquietudes, etcétera, nuevas generaciones, o público incluso ya habitual, ¿no?, a los museos que les gustaba el arte, en este caso contemporáneo, el Museo Amparo igual, etcétera. Entonces, otros museos como el Museo de Antropología y un museo muy particular que quiero traer aquí que no tiene nada que ver con nosotros, pero sí con el arte popular, es el MAP.
Museo de Arte Popular de la Ciudad de México hizo algo que pudiera caer un poquito en la tema, como que decía Alberto, de la banalización también de su propio acervo, o de la aproximación de cómo te comunicas con tu público, y puso a narrar a la gente de, ¿cómo se decía?, baúl, ¿no? Tallado en madera en Tzotzil, ¿no? O cosas por el estilo. Hizo cosas como que nunca en ningún otro momento, en ningún otro tiempo de su historia hubiera podido compartir a través de estas redes. Y creo que el tema de banalizar, no sé si es banalizar o más bien yo diría no sacralizar, ¿no? También estos objetos que pertenecieron o pertenecen todavía a acervos de museos que ya sean del Estado o sean privados, que tienen como a su bien conservar, sino también comunicar. Digo, en otros tiempos no se podía comunicar. Ahorita vengo casualmente de una presentación de una revista local, entonces pues era de los únicos, esto me parece pues ya, o sea, siglo XX, hace ya, esto ya no se debería ni de hacer, ¿no? Pero es la forma en la que incluso ahorita hoy, o sea, a las 10 de la mañana, presentaron y comunicaron saberes actuales, saberes contemporáneos de mujeres que trabajan en Puebla desde hace millones de años, y que al final, pues esto sigue siendo un medio de comunicación. Y para nosotros como museos, que creo que es importante entender que las redes que siguen abiertas, porque aunque ya regresaron muchos a hacer todo el trámite físico, pues las redes siguen abiertas. Entonces ahora no nada más están las puertas, sino también las redes abiertas, y ahora ya es como el doble o el triple o el cuádruple de trabajo, porque como bien decía Alberto, atraviesa, o sea, nos atravesó no solamente a los museos, sino a las instituciones completas de manera operacional y de manera conceptual. O sea, los contenidos, ejemplo, ¿no? O sea, Capilla del Arte tenía unos programas que se llamaban miércoles musicales. Todos los miércoles un concierto de más o menos 60 minutos. Gratuito, abierto al público, éxito, ¿no? Por 10 años. Entonces, de los últimos 13 años a la fecha, pues no hemos podido hacer, obviamente, un concierto ni físico ni virtual de 60 minutos. Sería una pesadez, ¿no? O sea, entonces tuvimos que repensar cómo hacer o cómo transmitir música de gente aquí, a la vuelta de la esquina, que sigue haciendo música, que siguen practicando, en cápsulas, como cuando en los 80 se hacían los videos musicales, pues algo así, generar como cápsulas también de tiempo, pero en este caso musical, ¿no? Y de gente que sigue trabajando y de artistas que siguen tocando, porque la pandemia, si algo dio, fue tiempo para producir artísticamente también, y también perfeccionar algunas cosas, ¿no? O repensarse otras. Entonces, pues sacamos cápsulas de 3, 5 minutos máximo, porque nos dimos cuenta que los internautas, los usuarios, los clientes, quien ustedes quieran, como ustedes quieran llamarle, diagonal público, no tiene más allá su atención de 7 segundos. Si tú en 7 segundos no logras captar su atención en el scrolling del teléfono o de la computadora, lo pierdes. Entonces de pronto nos convertimos en anunciantes. O sea, hay una línea súper delgada en el que tú como museo, o al menos nosotros nos hemos dado cuenta que, o sea, tu competidor no es otro museo, tu competidor ni siquiera es otra exposición, ni siquiera es otro músico. Es Rolex, bueno, depende del público, porque también depende de los canales, ¿no? Es Rolex o es Coca-Cola o es Vans, ¿no? Porque pues meten inserciones de publicidad, y creo que la publicidad sería como un tema importante que tratar como de diagonal sobre esto, porque pues ellos son realmente nuestros verdaderos competidores de público, por así decirlo. Ahora, pudiera ser competidor o pudiera ser un gran socio. Entonces, o no lo sé, ¿no? O si eso nos banaliza, eso nos perturba, ¿no? Eso no sé, o sea, como que creo que un momento importante que a la fecha en las redes sucede y se seguirá sucediendo, porque como bien decía Zaira, estamos sujetos a empresas privadas, ¿verdad?, que nos van condicionando los algoritmos y cualquier ese tipo de cosas. No hay personas diseñando algoritmos para los museos, hay personas diseñando algoritmos para Coca-Cola, o para Nike, o para iPhone, o para, ¿sí me explico?, ese tipo de marcas que penetran realmente en la mente de quien los ve, o sea, me incluyo, ¿no?, o nos incluimos. Entonces, digo, uno decide darle like o no, hashtag o no, cada quien decide su línea de vida. Decía, me acuerdo, que íbamos a ser todos famosos al menos por 5 minutos, o 15, ¿eran 15? Entonces, pues ya las redes lo hicieron, ¿no? Entonces, como que sí, nada más quería como puntualizar sobre el tema de cómo los tiempos no nada más generan otros tiempos, sino también
diferentes públicos y que esos públicos también comparten visualidad y educación visual con lo que generamos nosotros en los museos o instituciones culturales, privadas, educativas, lo que quieran, o públicas, junto con o a la par de otro tipo de marcas, y la publicidad es algo como que tenemos que platicarlo también, creo, en algún otro momento. Aprovecho el comercial y ojalá nos dejes tus datos, porque en octubre de este año vamos a tener el tercer encuentro Museo Digital. Entonces, para que nos acompañen, ya sea física o virtualmente, porque siempre también se transmite, y que estén pendiente de la página del MUAC y de Fundación Telefónica para ver el programa cuando salga. Y pues quería tal vez abonar un poquito a la conversación, pensando en toda esta reflexión que hiciste desde el inicio, Alberto, sobre la historia de la digitalidad y de Internet. Y se me hizo súper interesante hablar de estas utopías que planteaba en los inicios del Internet y cómo eso se ha ido perdiendo. Y pensaba yo, por ejemplo, si tú decías hasta 1995 que había como otra idea de las posibilidades de Internet, y pensaba que pues eran también los momentos, por ejemplo, de las zonas temporalmente autónomas de Hacking Bay y cómo había esta otra posibilidad, pero coincido con lo que dijo Julio, que al final este libro, aunque puede resultar medio desesperanzador en algunas cuestiones, por ejemplo, el texto brillante de Saya Valencia acaba en una nota positiva también sobre el uso emancipador de las redes. Entonces, quizás no logremos escapar de las grandes empresas tecnológicas, de este Big Tech, del capitalismo de vigilancia, pero quizás lo podemos subvertir y utilizar para nuestros propios fines, sabiendo que siempre estamos dando algo a cambio, ¿no? Eso, estamos vendiendo un cachito de nuestra alma, y ahí, bueno, es que se conecta totalmente con el tema de la publicidad. O sea, sabemos precisamente que la minería de datos, que todo esto está finalmente siendo este nuevo modelo de negocios que aparte se inicia en esos años. Google cambia su modelo de negocios, según nos cuenta Shoshana Zuboff, entre 2001 y en 2004 lo hace público, y es el fin de esa era de la esperanza, y es el albor también del smartphone, porque en 2006, 2007 sale el primer iPhone, ¿no? Entonces, como que tener esta noción de la historicidad. Ahorita estamos generando historia, ahorita estamos generando este documento que marca el momento particular que es la pandemia, que es un quiebre, es un antes y un después, que dentro de 20 años será también un referente que nos permitirá regresar a estos momentos que, aparte de la temporalidad, digo, lo han hablado mucho, pero sí es una temporalidad que se volvió una especie de laguna, ¿no? Es difícil a veces recordar los primeros momentos de la pandemia, en que estábamos en esta aceleración tremenda de producción de contenidos, que a veces sentíamos, bueno, ¿y quién va a consumir todos estos contenidos en línea? Si todos tenemos un nivel de fatiga de Zoom, que a mí en las noches me ardían los ojos, por ejemplo, ya me empecé a usar gotas para los ojos de la cantidad de horas pantalla, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo el comentario, muy interesante todas sus aportaciones. Pero es que a lo mejor porque se naturalizó que el tiempo de trabajo era el tiempo frente a la cámara, ¿no? Y la pantalla. Como que todos nos fuimos con la finta, exacto, de no, aparte con una falsa necesidad de demostrar que se está trabajando también, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que presencialmente se tenían tiempos, lagunas afortunadas de tomar el café o salir a caminar o ir a visitar al que está enfrente de ti. Y contestando rápido a Marifranz, bueno, qué padre verte. Por ejemplo, nosotros en un momento, pensemos como 6 o 7 meses después de la pandemia, hicimos un estudio de público. Y no esperábamos eso, no esperábamos lo que salió. Nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que nos visitaba, tanto en redes, en los contenidos de exposiciones virtuales de video, podcasts, etcétera, talleres incluso, eran personas que vivían en más del 50% al sur de la Ciudad de México y con
la mayoría de las personas una educación superior y ligadas de una u otra manera a la universidad y que se identificaban como mujeres. Ese era el 50% de nuestro público, que de alguna manera también nos regresó la pregunta de, ok, aunque estemos operando en términos digitales, estamos localizados en un lugar y nuestros contenidos están situados también. Entonces, eso también, ya en términos como muy prácticos, fue lo que hizo que, ok, sigamos con esta programación en este sentido y bueno, apostemos a qué contenidos vamos a crear para comunidades a las que no estamos atendiendo. Por ejemplo, los estudiantes de la universidad, porque por el perfil eran profesores o personas de posgrado. Entonces fue, bueno, vamos a lanzar este proyecto hacia allá y a ver si pega, pero pues sí, era como un viene y va. Sí, me parecía muy interesante lo que decías, que la competencia no era otro museo u otra exposición, sino la publicidad. Creo que también eso pues lleva a repensarnos si lo que hacemos son productos que se consumen o si son bienes que producen conocimiento, que te generan otro tipo de experiencia significativa y sentida. Y entonces, pues creo que ahí ya no existe una competencia, ¿no? Sí, como que, bueno, yo desde que recuerdo siempre ha habido esta disyuntiva entre, pues la cultura es producto o es servicio, ¿no? O es un bien, ¿no? Como, o sea, también como desde la perspectiva desde donde nosotras construimos las cosas y hacemos y decimos, pues entonces podemos generar pues experiencias sentidas en las personas y no como que, oye, compra este teléfono que está increíble y te va a resolver la vida, ¿no? O sea, creo que sí hay como esa, pues nosotros saber cómo, por dónde entrarle. Y por otra parte, lo de la música me llama mucho la atención que decías que nunca hicieron un concierto. Yo me la pasaba viendo conciertos, o sea, en la pandemia me ponía a trabajar o cuando estaba con el amigo que vivo, pues platicando, comiendo y demás, nos las pasábamos viendo pues videos que pasaban, conciertos en YouTube, acústicos de banda que nos gustaban un montón, que justo era como el tiempo que teníamos para verlos tocar, aunque no fuéramos en lo presencial y no solamente escuchar la música, sino ver cómo sentían cuando tocaban la música, ¿no? Entonces igual estaría bueno que lo exploraran, a ver qué tal les sale. Rosa Borrás, en esta iniciativa del Museo Digital, ¿dónde quedaría un museo como el Museo de los Ferrocarriles Mexicanos que está en Puebla, en uno de los barrios bravos y que desarrolla iniciativas presenciales, no solo exposiciones, ofrecen talleres, festivales de música, etcétera, para ese público en particular? ¿Cómo se podrían trasladar ese intento de cohesión social cuerpo a cuerpo a la digitalidad? Este museo es interesante porque su tema central es preservar el patrimonio ferroviario, ferrocarrilero mexicano, y en él participan activamente ex ferrocarrileros. Igualmente de ella, un comentario. También quiero comentarles que para mí todas las actividades que se trasladaron a la digitalidad durante el confinamiento fueron esenciales para mi salud mental y lamento que con el regreso a la presencialidad se haya dejado esa opción de lado en muchos casos, especialmente en mi caso que tengo una serie de enfermedades crónicas que me impiden salir de casa. La opción de los contenidos digitales es fundamental. Quizá la accesibilidad para personas con discapacidades visibles y no visibles es un tema que los museos deberían considerar. Esta conversación está muy interesante, muchas gracias. En línea de Luis Javier Rodríguez y dice, una parte muy importante es que esas estrategias de acceso abrieron la puerta al acceso de gente de las periferias y al remover estas opciones se volvió a recentralizar la actividad cultural, excluyendo a la gente fuera de los grandes centros urbanos. Muchas gracias por los comentarios y por seguirnos en línea. Respecto claro, un museo como el Museo del Ferrocarril del que habla Rosa Borrás es muy peculiar, ¿no? Porque es un museo de visitas con niños, hay una parte no monumental, ¿no? En todo el asunto de las maquinarias, de la estación, pero me hacía pensar también, Rosa, en que tiene uno de los archivos más importantes de la historia del ferrocarril en México, o sea, como que se situó aquí, muchos de los archivos que estaban en otros lugares están acá, y sin embargo, fíjate, eso está opacado de alguna manera, merecería la pena ser atravesado digitalmente, ¿no? Imaginar
imaginar formas, ¿no?, de abrirlo, de hacerlo, de participar de él, ¿no?, de traducirlo, porque eso es muy llamativo, ¿no? Cuando hablábamos antes de la función histórica de los museos como lugares como reservorios, lugares donde se seleccionan ciertos objetos valiosos o ciertas memorias valiosas, ¿no? Se interpretan, se difunden. En realidad, lo que suele la colección de un museo, y estaría bueno que los compañeros incluso acá del Museo Amparo nos lo compartieran, ¿cuál es el porcentaje de la colección que se hace público? Es ridículamente bajo. Entre el 3 y el 7% probablemente, dependerá de las instituciones. Pero entonces te preguntas, ¿por qué ese reservorio no puede circular? ¿No tenemos la posibilidad de hacerlo circular ahora de otras maneras? Y eso estamos hablando de objetos. Estamos trabajando en algunos proyectos con el IMCINE. La cantidad de películas, llaman películas huérfanas, la cantidad de material que hay, que no circula, que no se ve, y te preguntas, ¿qué hace eso ahí? O sea, la digitalización y las formas de imaginar otras formas de ciudadanía y de participación quizás nos permitirían imaginar otros modos de gobernanza cultural, ¿no? De organizarnos para aprender, para criticar, ¿no?, para crear a partir de esos materiales que ahora no están en ningún lugar. Entonces, a raíz de esto que decía Rosa, me hacías pensar, ¿no?, en esos grandes reservorios que son en última instancia inaccesibles, ¿no?, porque se han concebido también quizás los museos como cajas fuertes, ¿no?, como lugares donde se reservan cosas de valor, y hoy en gran medida el valor a través de la digitalización radica en la circulación. Tiene que circular, cuanto más circule, más valor adquiere. Entonces, ahí tendríamos que imaginar quizás otras maneras de desapropiación de esos archivos y colecciones, imaginar otras formas, no imaginar, ponerlas en práctica como otros y otros colectivos están ya haciendo, ¿verdad?, poner en valor, en un valor socialmente distinto, ¿no?, esos archivos y colecciones. Eso me hacía pensar un poco lo que decía Rosa. No sé si alguien más tenga alguna intervención. Sí, adelante. Y justo ahora que estaban mencionando el Museo del Ferrocarril, hay una iniciativa del gobierno federal que se llama Mexicana, que es un repositorio, y justo están trabajando con el museo para digitalizar todo el acervo que tienen. Llevan como un año trabajando, pero además pues es como un gran reto porque las personas que están dentro del museo, quienes llevan los acervos, quienes llevan los archivos, no están necesariamente familiarizados con los procesos de digitalización. Entonces, además de que pues esta iniciativa gubernamental les tienen que explicar todo de pe a pa de cómo se digitalizan archivos, de cómo funciona, de además cómo hacer pues estas cosas de colecciones para que no se pierdan ya de cómo están de lo físico a lo digital, pues están haciendo un súper trabajo que eventualmente estará, pues todo lo del Museo del Ferrocarril estará pues en esta red, que además me parece como interesante traerla como acá a la mesa, que es un repositorio digital, pero que no queda todo dentro de este mismo repositorio, sino que a cada museo o a cada espacio de donde se están haciendo sus archivos le dotan de esta infraestructura y están trabajando con un software libre que se desarrolló en Brasil, ahora no me acuerdo su nombre. Entonces digamos que están como hablando de estas otras maneras de hacer digitalidad y además con infraestructura propia hacia los propios museos y capacitando a las personas que trabajan ahí justo para pues descentralizar este conocimiento de cómo se digitalizan los archivos y demás. Y también pues el tema de la accesibilidad, el miércoles también nos lo dijeron y creo que pues es algo en que quedamos en deuda en esta publicación y que también muchas veces desde las instituciones nos cuesta un poco ver a personas que tienen diversidades funcionales, ¿no? Entonces, como también eso lo saca de los mismos espacios, tanto en lo digital como en lo físico de los museos y nos obliga a verlo porque es una necesidad y pues es algo en lo que tenemos que trabajar. Es un gran señalamiento, tienes razón en el caso de Mexicana, de este proyecto, y sabes de una pregunta que deberían hacerse las instituciones públicas, que es ¿qué estatuto deben tener esos archivos? ¿Sabes si deben ser de libre acceso? ¿En qué significa que sean de libre acceso? ¿Con qué licencias deben circular?
porque de hecho está ahora en discusión precisamente una nueva ley de ciencia y tecnología que va a abogar muy abiertamente, tiene varios artículos, bueno, en el borrador actual que está circulando, por la universalización del acceso y de la apropiación. Es decir, no es solo que podamos acceder, es que podemos apropiarnos de eso, modificarlo y situadamente, ¿no?, hacer uso de ello. Estamos realmente como en un momento en el que hay que tomar decisiones de muy largo calado a mediano plazo, que son de gran importancia respecto a esos acervos, ¿no?, que han sido públicos hasta ahorita. ¿Cuál es su función social ahora, ¿no?, en este contexto de la digitalización? Creo que había alguna intervención más por el público. Hola. Yo quisiera preguntarles, si quitáramos de la ecuación la pandemia, este proceso de digitalización en los museos habría sido igual de irreversible o igual de impostergable como parece a la luz del presente. Y pensando en lo que mencionaba Zaira sobre pensar en la materialidad de lo digital, me vino al recuerdo un estudio que se hizo en España, que salió en 2022, en donde se mencionaba que los grandes museos con el capital para digitalizar sus acervos habían aumentado, aún en la pandemia, a sus usuarios o visitantes en un 60%, en tanto que los museos que no tenían como esta capacidad financiera para hacerlo, habían caído, ¿no? Museos que dependían de la entrada de personas, de la venta en la tienda, etcétera, ¿no? En función de eso, si la digitalización es impostergable o irreversible, como parece, ¿los museos que no se digitalicen están destinados a desaparecer o a la marginalidad? Esas serían mis dos preguntas. Yo creo que la pandemia empujó todo, ¿no? O sea, sí estaban sucediendo procesos de digitalización, quienes estaban haciendo recorridos virtuales, quienes estaban justo como digitalizando sus archivos y demás, pero de pronto estar, que justo así se llama el quinto apartado del libro, que es de frente a la contingencia, era, o sea, ya lo tenemos aquí explotándonos en la cara, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Igual todavía como que viene esta parte del tiempo del que estamos hablando, pues pareciera que nadie nos estaba metiendo presión, pero existía una presión, quién sabe de dónde y quién sabe por qué, entre que teníamos que salir de esta contingencia como fuera. Y en ese momento la digitalidad fue lo que teníamos ahí enfrente y de lo que nos podíamos agarrar, y digamos que lo más práctico y lo más accesible, porque pues la mayoría de las instituciones tenían ya sus perfiles en Facebook, sus cuentas en Instagram, sus páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí, la pandemia es una parte importante de la ecuación para que estemos hablando de esto en este momento y que nos llevemos a no solo hablar de la digitalidad, sino de todos los problemas y soluciones o efectos y causas y efectos que sucedieron a partir de la pandemia y a partir de la digitalidad. La otra pregunta de los museos creo que está muy difícil. O sea, de si van a desaparecer. Yo esperaría que no, ¿no? Porque existen… O sea, hay como en comunidades donde existen museos comunitarios, ¿no? Y que son parte de las personas. Por ejemplo, el caso que les ponía de Cherán, pues es una red que ahí existe, ¿no? Igual nosotros desde aquí no tenemos acceso a esa red, pero esa red existe y esa red ahí está y va a permanecer hasta que las personas que sigan generando ese archivo en Cherán quieran seguirlo, ¿no? Después quizá pensarán en abrirlo además a un público más grande o para que se pueda consultar de alguna otra manera, pero ese va a estar ahí y no creo que desaparezca si no está circulando por todo el mundo. Regresando a la pregunta 1 y ahorita voy a la 2. Evidentemente en la pandemia se empujó, pero yo creo que no es solamente porque ya existieran las plataformas, sino porque se convirtió en la forma de trabajo. O sea, fue el único punto en donde las instituciones se pudieron agarrar para seguir operando, para seguir justificando, como ya decía Alberto, el pago a trabajadores. Entonces, era como, existía una ansiedad por demostrar que los equipos estaban trabajando para que los sueldos no se pararan en ciertos casos, en ciertas instituciones. Y esa forma de trabajo fue, creo que también la que aceleró también una mayor representación del trabajo en términos digitales. En el caso de la UNAM, por ejemplo, también empujó para acelerar también unas líneas de trabajo en torno a los repositorios
de la universidad, desde la reflexión sobre las plataformas en términos de que fueran de acceso abierto, que no dependieran de corporativos, que los servidores fueran de la universidad, que una vez que entra algo esté respaldado en 2 o 3 lugares, digamos, físicamente distantes y diferentes. O sea, se generó toda una política para realmente hacer un repositorio a futuro. Pero así como, o sea, yo no creo que los museos se vayan a acabar en el sentido de que si no son digitales desaparecen. Hay toda una serie de ejercicios en los que, como ya decía Zaire, el de Cherán es paradigmático, pero hay otros que siguen trabajando desde formas de cuidado que, si bien pueden representarse de manera digital, a lo mejor su proceso no está digitalizado. Entonces eso hace que la forma de trabajo siga siendo, pues a lo mejor en lo que nosotros imaginaríamos como industrial, o también ahorita retomo como formas de trabajo que podrían ser como cyber rurales, que también es una forma en la que están operando ciertas formas de representación, ¿no? Sin que sea esa la categoría específica. El zapatismo en sus años utópicos iniciales planteaba también una digitalización, no una digitalización, una utopía que iba a operar de manera electrónica. No, bueno, pues sí, pues, cuestiones importantes. Creo que también valdría la pena recordar que durante la pandemia también como que hubo un momento que hasta había riesgo de, o muchos pensábamos que había más museos que realmente iban a cerrar, ¿no? Que no iban a volver a abrir ni en lo digital ni en lo presencial y bueno, quizás hay un toque optimista, creo que no cerraron quizás tantos como en un momento podría llegar a ocurrir, o incluso ejemplos como que comenta la compañera de la Capilla del Arte, que aunque sigan cerrados al público presencial, pero al menos han seguido abiertos, ¿no? en lo digital. Y evidentemente pues ahí sí hay alcances y hay presupuestos que pues sí, no todos podrán ser los grandes museos estatales y los grandes proyectos, pero bueno, también otros caminos, ¿no? que quizás más modestos que puedan permitir a los museos y las instituciones seguir conectando y llegando a los públicos. Hay pues sí muchos caminos, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que vamos a dar por cerrada la mesa. Llevamos un buen rato ya de conversación. Les agradecemos a todos quienes nos siguieron, tanto en línea como acá presencialmente. Por supuesto, a nuestros invitados e invitadas a la mesa. Y les recordamos que continuamos en un ratito, en la tarde. A las 5 de la tarde vamos a estar en el Aula Magna Luis Villoro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Así que si quieren continuar la conversación, el debate ahí, pues en unos minutos más, en unas horas más nos vemos. Muchas gracias a todos y a todas.